La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos con un capítulo más de nuestra serie La Divinidad. Y hoy nos vamos a referir a aquel enigmático encuentro de Abraham con un personaje llamado Melquisedec. Entonces, el tema de hoy es Melquisedec. Según la Biblia, en Génesis 14:18, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacó pan y vino y bendijo a Abraham, quien le dio los diezmos. Este misterioso personaje aparece muy temprano en la historia bíblica, en la primera fase de la formación de Israel, en la era patriarcal, cuando Abraham venía de regreso después de haber liberado a su sobrino que había sido llevado cautivo por unos reyes que habían atacado su campamento junto con otros muchas personas. Melquisedec aparece como rey de Salem. Salem es la primera forma bíblica para Jerusalén. Es también la primera vez que aparece en el texto sagrado esta ciudad que sería tan relevante para la historia bíblica. Ahora, que Melquisedec fuera rey de Salem significa que era rey de paz, como lo menciona la Biblia, como lo designa la Escritura. Y esto tiene estrecha relación con la expresión príncipe de paz. Que Melquisedec fuera rey de Salem significa que era rey de paz, en estrecha relación con la expresión príncipe de paz, dado al Mesías en Isaías 9, verso 6. Y es simbólico del ministerio de Cristo como Espíritu Santo a partir de los Hechos de los Apóstoles. La importante faceta de Melquisedec como sacerdote de Dios antes de la casta sacerdotal de David, instituida por Dios a través de Aarón, era algo inédito. Ser sacerdote del Dios Altísimo cuando no existía ningún orden sacerdotal prescrita por Dios, y tener en el remoto pasado conocimiento de la sangre y el cuerpo de Cristo, términos usados en la cena del Señor, según Mateo 26, 26, 27. Melquisedec era rey de paz, aunque primeramente rey de justicia, similar a Jesús, que primero murió por nuestra justificación, luego de resucitado y ascendido, nos envió la paz del Espíritu Santo simbolizado en Melquisedec. En esos tiempos o posteriormente, ser sacerdote no permitía también al mismo personaje ser rey. Cuando aparecieron los sacerdotes levíticos aarónicos, no salió de esta tribu ningún rey, sino que el primer rey fue de la tribu de Benjamín y posteriormente de la tribu de Judá, según el propósito de Dios. Pero este Melquisedec reunía los requisitos o los títulos de rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que posteriormente se manifestó en nuestro Señor Jesucristo esa misma dualidad de títulos dentro de otros muchos, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y es también nuestro sumo sacerdote, reuniendo estos dos importantes títulos en Él mismo. Este personaje es enigmático porque muchos quieren saber su identidad. Algunos lo desestiman como un sacerdote anónimo, sin ninguna historia, sin nada de nada, pero tiene unos ribetes que son importantísimos de estudiar. Según Hebreos 7:3,
dice que Melquisedec era sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, ni fin de vida. Entonces, ignorar estas atribuciones de Melquisedec es ignorar la clave de su identidad y procedencia. Que Melquisedec no tenga padre, ni madre, ni genealogía demuestra que era una teofanía de Dios, porque al único que no se le puede atribuir que no tiene padre, ni madre, ni genealogía es a Dios. Todos los demás tienen una genealogía, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios tiene estas cualidades. Ni siquiera el Señor se ajustó a eso porque como hombre Él tenía una genealogía. Porque tiene padre y madre nuestro Señor Jesucristo. Que se diga de Melquisedec que no tiene principio de día, ese solo es Dios. Y que no tiene fin de vida, ese solo es Dios. Eso termina por descubrirlo totalmente. Melquisedec era una manifestación de Dios muy elevada, que prefiguró, anticipándose a los tiempos, a una orden sacerdotal superior, en cuya orden tendría total y directa injerencia el Todopoderoso, ajeno a Leví y a Aarón, siendo de orden absolutamente divina, por cuya orden fungió el sacerdocio nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de Cristo viene directamente de Dios, por ninguna línea hereditaria. Todos los sacerdocios por línea hereditaria no son del orden de Melquisedec, porque el de Melquisedec es celestial, divino y eterno. Ahora que el escritor a los Hebreos diga que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, es una expresión que hay que tomarla muy en cuenta. No se puede desestimar a Melquisedec como un sacerdote anónimo que quién sabe de dónde vino y de dónde era y que era similar a muchos sacerdotes autonombrados de ese tiempo. No, este era hecho semejante al Hijo de Dios. Era una prefiguración. No se puede decir de ninguna manera que Melquisedec es Jesucristo. No, Melquisedec es una presentación visible de Dios como otras muchas que tuvo, como el ángel de Jehová, como la zarza que ardía y no se consumía, como la columna de fuego, como la nube que hacía sombra de día, como el príncipe que se le apareció a Josué y otras teofanías que hubo. Así también se presentó para marcar algo muy definido, una línea sacerdotal que iba a resurgir cuando nuestro Señor Jesucristo hiciera su aparición en la tierra en semejanza de hombres. Las Escrituras dicen que Melquisedec fue hecho semejante al Altísimo, semejante al Hijo de Dios. Entonces era una figura, sombra y símbolo exclusivo del Mesías. Esto declara la identidad del misterioso personaje. Melquisedec era una manifestación visible del Dios invisible que prefiguraba a Jesús en su sacerdocio. Por ser corporal más no humano, no fue permanente sino una teofanía especial momentánea. Tampoco desarrolló un ministerio completo como Cristo, pues solo lo simbolizaba. Melquisedec no era Dios manifestado en carne, sino que el invisible salió de su invisibilidad y se hizo visible en una teofanía muy especial, a la semejanza de cómo sería visto en Cristo. Fue un adelanto en visión de su manifestación humana, pero no exactamente igual, porque no pasó por el proceso del engendramiento, de la concepción y el nacimiento. Fue solamente un ensayo sumamente momentáneo, luego se retrajo de nuevo a su invisibilidad. La grandeza de Melquisedec. Hebreos 7:4 dice: considerad pues cuán grande era este. La grandeza de Melquisedec es absoluta desde el punto de vista de Israel, pues para un hebreo no hay nadie mayor que Abraham y no hay sacerdocio más grande que el sacerdocio de Aarón. Solo Dios es más grande que Abraham. Solo Dios es más grande que el sacerdocio.
Pero dice la palabra de Dios que Melquisedec, Abraham le entregó los diezmos. Y esto es un símbolo, es un servicio que un subalterno hace a un superior. Es decir, Abraham miraba como superior a Melquisedec. Lo que hace a Melquisedec ante los hebreos, sin duda alguna, una teofanía de Dios, porque nadie puede ser más grande que Abraham para ellos como hombre. Además, Melquisedec bendijo a Abraham, y en el orden bíblico siempre el superior bendice al menor. Hebreos 7, 6 al 7. Así que no se puede decir que era un sacerdote que salió de donde, quién sabe de dónde, quién sabe eran sus padres. No, la Biblia dice que no tiene padres. Y ese solo puede simbolizar a Dios. Luego, Melquisedec viene de un orden sacerdotal superior. En el Salmo 110:4 dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, no como el levítico arónico que tiene principio y tendrá fin. Esta nueva orden sacerdotal tendría otra mención profética aquí en el Salmo 110:4. Profecía hecha con juramento divino, sin posibilidad de retractación, y la promesa de un sacerdocio sin fin, bajo un nuevo orden, mucho más excelso y sublime que el sacerdocio levítico arónico. Según Hebreos 7:11, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? La ley fue un instrumento incapaz de perfeccionar al hombre. Debió ser la madre, pero solo sirvió de ayo para llevarnos a Cristo. De manera que ya no se necesitaba un sacerdocio levita según el orden de la descendencia, porque había llegado al fin un pacto que no alcanzó su propósito. Se necesitó un cambio de sacerdocio que debía ser superior al anterior, para establecer un nuevo pacto que debía ser mejorado según Hebreos 7:12. Por eso vino Cristo del linaje de David, de la tribu de Judá, que no era una tribu sacerdotal. De ahí nunca salió un sacerdote según Hebreos 7:14. Pero se necesitaba que Cristo viniera de esta tribu por la sucesión monárquica de Israel y para la restauración del tabernáculo de David y para establecer un nuevo orden sacerdotal, un nuevo pacto y una nueva ley para un nuevo pueblo que es la iglesia. En Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El cambio sacerdotal fue drástico. El sacerdocio de la casta de Leví era humano y necesitó de muchos sacerdotes, pues la muerte los diezmaba debiendo ser reemplazados, porque sus ofrendas eran limitadas y requerían que fueran presentadas una y otra vez durante toda la vida del penitente y del sacerdote. El nuevo sacerdocio por el que vino Cristo no es de orden humano, sino inmutable y celestial. Es del orden de Melquisedec, y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, por lo cual ya no hay necesidad de presentar otras ofrendas una y otra vez. Tampoco se necesita ser reemplazado como sacerdote, pues necesitó solo de una ofrenda y no de muchas. Por esto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. En el nuevo pacto tenemos nuevo Cordero y nuevo sumo sacerdote, pues Dios mismo se presenta en el altar del sacrificio y preside la ceremonia, manifestado en Jesús nuestro Señor como sumo sacerdote, y también hace las labores del Cordero en su humanidad y asume ambas funciones, la de Cordero y de sumo sacerdote en su divinidad y de Cordero en su humanidad. Hebreos 7:16-17. Este sacerdocio se hace real y efectivo por razón de la conjunción en una misma persona de la divinidad y la humanidad.
porque un hombre solo jamás habría logrado la proeza de la redención. Por eso se necesitó la mediación de la carne, 1 Timoteo 2:5, y también la mediación del Espíritu Eterno, Hebreos 9:14, allí dice que se entregó mediante el Espíritu Eterno. Esta doble mediación de la carne y del Espíritu logró la anhelada redención, 2 Corintios 5:19. Esta nueva casta sacerdotal del orden de Melquisedec tiene en Jesucristo su gran sumo sacerdote y a la iglesia como un real sacerdocio, porque es de todos conocidos que no venimos del sacerdocio arónico, pues no somos levitas. Sin embargo, somos sacerdotes eclesiales por intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, según lo dijo Pedro en 1 de Pedro 2:9 y Juan en Apocalipsis 1:6. El sacerdocio de Leví lo componían débiles hombres, siendo esta la fórmula en que Dios usó el elemento terrenal para lidiar con los pecados del hombre y caducó para darle paso al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es de orden puramente divino, juramentando a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre, que es la fórmula divina para terminar con el pecado del hombre para siempre, con el elemento de orden eclesial. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Las palabras que se le aplicaron allá a Israel ahora se le aplican a la iglesia. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué decimos que esto es ahora aplicable a la iglesia? Porque allí dice claramente que debemos ser edificados como una casa espiritual. Israel era edificado como una nación terrenal. Y luego, para ofrecer sacrificios espirituales, Israel ofrecía sacrificios ceremoniales con animales y otras ofrendas. Y esto solo lo puede hacer la iglesia, por eso se aplican con una pequeña modificación a la iglesia, porque a partir de la inauguración de la iglesia aparece la terminología de espiritual en el contexto bíblico. La iglesia ahora se acerca a Dios en una nueva dimensión. Somos sacerdocio santo, sin relación al sacerdocio hereditario de Israel, que correspondía al sacerdocio levítico arónico, sino a un nuevo sacerdocio no hereditario, sino que depende exclusivamente al llamado de Dios, siendo el mismo Señor quien lo elige. Ahora la iglesia es la que ofrece sacrificios sin relación a la ley de Moisés, sino que son sacrificios espirituales inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Además de sacerdocio santo, somos real sacerdocio. 1 de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este sacerdocio es escogido por Dios mismo, la iglesia, y es llamado real sin relación con la realeza, sino que esa palabra real es en relación con la realidad. Este es el sacerdocio real. El de la ley era solo simbólico, pero el sacerdocio de la iglesia, según el orden de Melquisedec, es el que realmente Dios ha establecido. Así que como tales debemos actuar como lo que realmente somos, el nuevo sacerdocio de Dios en la tierra, sacerdocio no terreno sino celestial, cuyo gran sumo sacerdote es hecho más grande que los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos vestir nuestras túnicas sacerdotales, que es la santidad, y debemos ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio vivo que somos nosotros mismos, presentado delante de Dios en santidad y servicio, para poder traer la luz al mundo, para traer al mundo los dos elementos que ofreció Melquisedec,
el pan y el vino, el sacrificio de Cristo sufrido en su cuerpo y el derramamiento de su sangre bendita. Este mensaje tiene que vibrar en la boca de este nuevo orden sacerdotal que empezó a partir de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y que ahora lo ejercimos nosotros por el llamamiento de Dios y por la elección de Dios, por su pura gracia y misericordia. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.